que te llamamos, Señor, tú recibes nuestras oraciones y atiendes nuestras súplicas. Hoy queremos, Señor, que pongas palabra en boca de nuestro hermano y dispongas nuestros corazones y nuestra mente para que recibamos, Señor, como ese rocío que refresca nuestra alma, nuestra vida. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Sergio, deja el micro. Eso te decía. Gracias, hijo. Me gustaría pedir a Mercedes y a Jorge, que siempre están dispuestos a que podáis leer el Evangelio de Marcos, la lectura que vamos a tener hoy, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Hay un PowerPoint, creo que preparado. Así que ahora lo pondremos, pero 12, 38, 44. Si te parece, 38, 39 y 40 lo lees tú, Mercedes, y 41, 42 y 43 y 44 a Jorge. La ofrenda de la viuda. Ofrenda de la viuda. Nueva carpeta. En nueva carpeta. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muchísimas gracias, hermanos. Me gustaría compartir este texto con vosotros porque siempre que medito en él, la verdad es que me habla de una forma nueva y creo que tiene una fuerza increíble y una relevancia especial para nuestros días. A veces corremos el riesgo de pensar que sucesos que han pasado hace tanto tiempo, tantos años, miles de años, pues no son relevantes para nosotros, pero lo cierto es que sí que lo son. Y hoy quería hablaros de este texto que está dividido en 2 partes. ¿Puedes pasar, Sergio? Y es que hay un contexto, el contexto anterior a la ofrenda de la viuda es un contexto que está relacionado, estrechamente vinculado con el pasaje que a continuación encontramos los versículos 41 al 44. Hay una clara relación o un evidente ejercicio comparativo entre los personajes de ambas narraciones. Por un lado, el Señor, ¿puedes pasar, Sergio? Por un lado, en los versículos 38 al 40, allí se nos expresa una palabra del Señor bastante contundente en relación al ejercicio de los religiosos y escribas. Y lo primero que allí se nos dice por parte de Marcos, del evangelista Marcos, es: y el Señor les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones de las plazas. Guardaos, tened cuidado, estad alerta. ¿Y en qué sentido? En relación a su conducta, en relación a su forma de conducirse, en relación a esa escenificación de lo que ellos consideran la vida religiosa idónea. No lo dice el Señor desde el desconocimiento. Hasta aquí y durante todo su ministerio ha tenido la capacidad, la posibilidad de poder contrastar estas situaciones, de poder hablar con escribas, de poder hablar con fariseos, de poder hablar con principales sacerdotes. Y salvo en honrosas excepciones,
lo cierto es que en ellos siempre encontró una abierta oposición, una clara incredulidad, una clara oposición y desobediencia a la palabra que él estaba proclamando. Guardaos de los escribas. Yo creo que muchas veces olvidamos, a veces orando te das cuenta de estas cosas porque el Señor te las revela. Pero si nosotros hubiésemos estado allí, en el tiempo del Señor, escuchando al Señor, rodeado de principales sacerdotes y de escribas, y escuchabas el mensaje del Señor, dudo mucho de que más de uno no se escandalizase de él. Porque el Señor estaba atentando contra, en cierta forma, el poder establecido. Estaba hablando de un mensaje que era chocante. E imaginaos cómo puede sonar que el Señor le diga al pueblo: guardaos de los escribas, de aquellos que tenían la capacidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Algunos piensan que estos escribas eran sacerdotes y por eso se vestían así, cuando dice que gustan de andar con largas ropas, es decir, vestimentas costosas y muy adornadas. Otros creen que eran una señal de devoción religiosa indudable por el que usaban estos vestidos. En cualquier caso, era una demostración de estatus. Porque si las ropas eran costosas y ellos se dedicaban a lo que se dedicaban, evidentemente marcaban una frontera, marcaban un estatus. Todo lo que hay detrás de estos adjetivos, de esta explicación del Señor de cómo vivían estas personas, nos habla de la búsqueda de apariencia, de respeto y de dar la imagen de seres o personas más santas que el resto. En los bordes de aquellas personas, de aquellos de los que está hablando el Señor, usaban lo que recogía el libro de Números en el capítulo 15, 38 al 40, os lo leo. Dice allí: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Bueno, pues si lo hacían por esa razón, entonces esto no era un signo de obediencia, por lo que lo hacían los escribas y los fariseos. Vamos a ir a Mateo 23, capítulo 23, y veremos desde otro punto de vista y desde otro enfoque y desde otro evangelio el por qué esto que está hablando el Señor de los escribas, el Señor lo amplía en este capítulo de Mateo también a los fariseos. Dice 23, 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes haced todas sus obras
hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Así que hacen todas esas obras para ser vistos de los hombres. Y sigue diciendo, ensanchan sus filacterias. ¿Qué eran las filacterias? Eran unas cajitas, esas cajitas que veis ahí, que estaban hechas de cuero, normalmente de un animal que era un ternero, y contenían, en esa pequeña cajita, contenían pequeñas tiras de pergamino escritos con 4 pasajes específicos del Antiguo Testamento. Éxodo 13 del 1 al 10, 13 del 11 al 16, Deuteronomio 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21. Estas tiras se doblaban y se ataban con hilos y cabello pues a la parte del antebrazo y a la parte de la frente, en la parte superior de la frente. Y esto lo hacían con el hecho de que continuamente tenían presente la palabra de Dios y querían vivir conforme a lo que Dios estipulaba. Así que lo que está haciendo el Señor es desvelar una farsa, un montaje, una mascarada. Sí que utilizaban esto, pero el corazón de aquellas personas estaba muy lejos de buscar la gloria de Dios. Dice que, sigue diciendo el texto de Marcos, que aman las salutaciones en las plazas. Y es que ellos no estaban buscando un saludo al uso. Yo me acuerdo que antes de convertirse José Domínguez, el padre de Laura, un día me lo encontré por Madrid siendo inconverso y nos dimos un abrazo. Cada vez que he visto a un hermano por la calle, en medio del trabajo, a mí me alegra la vida. Porque no hay un amor sincero, hay un amor entrañable, hay un amor que sigue su curso. Pero no era esta la salutación que buscaban los escribas y los fariseos. Ellos no estaban buscando un sincero abrazo de amor o de amistad, sino un reconocimiento público, de respeto. Querían cosechar las alabanzas para sí mismos, querían vanidad, querían vanagloria, querían prestigio. Y por eso hacían todas las cosas. Hermanos, da igual cuántas veces lo repitamos. Todo lo que tiene que ver con el campo de lo sagrado es un terreno propicio para el orgullo y la vanagloria. En la iglesia nos puede pasar también lo mismo. Por eso dice el Señor, guardaos. Tened cuidado, estad alertas. Que no queramos que nos vean como los encargados de un ministerio importante. Que no queramos ser reconocidos por organizar un evento, por tocar un instrumento, por tener mayor conocimiento de la Biblia que los demás. Que no queramos que nos vean y que nos reconozcan por lo que hacemos. Que no queramos el orgullo y la vanagloria de los hombres o el aplauso de los hombres. Que no amemos las primeras sillas como aquellas personas en las sinagogas o en los eventos, en los primeros asientos en las cenas. Todo esto nos habla de algo que evidenciaba una enseñanza muy importante que quería transmitir el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 40, devoran las casas de las viudas. Según la Misná, un documento a modo de constitución de lo que serían los escritos rabínicos, los escribas del primer siglo no recibían pago por sus servicios. Así que dependían de la hospitalidad y de la generosidad de los judíos devotos, dependían de la hospitalidad y de la generosidad del pueblo. Y por esta razón, explotaban la generosidad de gente de escasos recursos, especialmente de las viudas, que eran de carácter indefenso
y de carácter confiado. Probablemente con manipulaciones podían quedarse con la herencia que les había dejado su marido. Y así ellos iban acrecentando su riqueza mientras que las personas sencillas se iban empobreciendo. Devoran las casas de las viudas y por pretexto, por apariencia, como excusa, hacen largas oraciones. Y dice, estos recibirán mayor condenación. Y aquí nos encontramos con el texto segundo, digamos, de este texto que hemos dividido, versículos 41 al 44. Dice que después de haber dicho esta palabra tan dura y tan solemne, el Señor se va, quizás seguramente en un momento de quietud, de descanso con sus discípulos. ¿Y dónde sucede esto? En el templo. Seguramente podía ser cerca de la puerta de la hermosa, junto al arca de las ofrendas, y dice allí el texto, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Hay 5 aspectos importantes en estos versículos que deberíamos de tener en cuenta, hermanos. Lo primero, que el Señor miraba. Si os podéis quedar con que el Señor mira a su pueblo, mira nuestras vidas, mira nuestra actitud. Ahí podéis encontrar una de las claves de este mensaje. El Señor mira. La capacidad de observación, la capacidad del escrutinio del Señor. ¿Cómo miraba el Señor? Miraba al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Las miraba con compasión, las miraba con tristeza, a ellos y a otras personas que se acercaban a Él, a ellos, a algunas personas que como estos religiosos se acercaban a Él para tentarle con dureza de corazón, con incredulidad. Aquel joven rico que se le acerca, dice, le miró y le amó, le miró con amor. Y es que la profundidad de la mirada del Señor debe de sobrecogernos. En medio de estas situaciones difíciles que hemos comentado antes en los anuncios, tengamos la seguridad de que el Señor nunca pierde el control, de que el Señor siempre está observando. Y me acuerdo especialmente de aquel pasaje cuando dice que Él se fue al monte a orar y mandó a sus discípulos a la otra orilla, y estando en el monte dice que Él los vio desde lejos, en medio de una tormenta, remar con gran fatiga. Y la mirada del Señor siempre nos conecta con su corazón. El Señor miraba. Su mirada pasa por alto lo superficial, pasa por alto lo aparente, lo intrascendente, lo poco importante. El Señor, Jehová, no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor mira lo profundo del corazón. Así que la primera parte que debemos de centrarnos en este mensaje es recordar que el Señor siempre está atento y mirando aquello que Él considera importante. No nos pierde de vista. Él es el que sostiene nuestra vida, el que sostiene nuestra suerte, el que sostiene nuestras fuerzas. Y hasta que Él lo diga, no nos iremos a su presencia. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la soberanía. El Señor nunca pierde el control. El segundo punto que debemos de tener en cuenta es el de los contrastes. Y fijaos qué contraste entre lo que el Señor acaba de decir en relación a aquellos escribas y fariseos y lo que está contemplando allí.
Y aquí simplemente os dejo una frase que ahora aumentaremos, digamos, esta reflexión. El corazón importa más que la cantidad. Tercer punto, en la ofrenda de aquella viuda hubo una ofrenda sacrificial, hubo un acto de amor a Dios. En el cuarto punto que podemos encontrar como a destacar en este pasaje es que en esta ofrenda de la viuda también podemos percibir la fe y la determinación que se aprecia detrás de ese regalo que ella hizo para la gloria de Dios. Y es que, si os fijáis, no hubo pesar en la forma de actuar de la viuda. A ella no se la ve llorando, no se la ve resistiéndose a tener que dar algo que ella no quiere dar. No hay pesar, no hay coacción, es un acto voluntario y deliberado de amor por el Señor. Y el último punto es el reconocimiento que el Señor hace a los humildes y a los despreciados, como lo era esta viuda. Como os decía, hermanos, dentro del apartado de los contrastes, hay un contraste muy marcado en este cuadro que nos narra el evangelista Marcos. El contraste en la primera parte de este texto entre unos teólogos, entre unos teóricos, entre unos vanidosos, entre unos orgullosos y esta mujer. Entre unos que tenían la mayor posición dentro de la sociedad y entre esta mujer. El contraste, además, entre los versículos 41 al 44, entre unas personas muy ricas y una mujer pobre en extremo. Contrastes. Pero hay más contrastes, porque hay un contraste por razón de sexo y de estatus. Y vino una viuda pobre, una mujer, es decir, alguien que pertenecía al grupo de la sociedad que era invisible, que era un cero a la izquierda, que era despreciada, que era ignorada, que no tenía ningún poder de representación, que no podía adorar con ni como los hombres. Una mujer que estaba excluida de la participación, sin poder ninguno de influencia. Los ricos aparecen allí, los principales religiosos están allí y esa pobre mujer en la que nadie repara, también está allí. Una de las cosas que podemos aprender del Señor es que el Señor sacó del anonimato, del ostracismo, a muchas mujeres que con un corazón ferviente y devoto le seguían y le apoyaron en su ministerio. Y además de ser mujer, dentro de este apartado de contrastes, frente a estos que tenían toda la facilidad, todo el poder, además era una mujer viuda. Y esa condición hacía aún más penosa su vida por la precariedad económica en la que quedaban esas mujeres cuando moría su marido, sin ningún tipo de colchón o red de seguridad, sin ningún tipo de prestación económica. Pobres en extremo. Antes de casarse eran propiedad de sus padres, cuando se casaron eran propiedad de su marido y ahora que eran viudas volvían a tener quizás el derecho de decisión sus hijos, sus hermanos, su padre, pero otra vez quedaban en tierra de nadie. Jesús, en consonancia con la palabra, enseñó sobre el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Y hace una exhortación apoyada en las Sagradas Escrituras, en la que los líderes de Israel debían o tenían como responsabilidad hacer justicia a los más vulnerables y sustentarlos como parte del pueblo escogido que eran. En el capítulo 14 y versículo 29 del libro de Deuteronomio, se nos dice allí: y vendrá el levita
que no tiene porción ni herencia contigo. Sabéis que cuando las tierras se repartieron, los levitas quedaron aparte. Por eso les menciona al principio. No tienen porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. Y comerán y se saciarán, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Tienes que preocuparte del levita, del extranjero, del huérfano y de la viuda. Tienes que ser responsable de que ellos no pasen hambre, porque ellos son parte de la heredad del Señor, del pueblo del Señor. Así que todo este suceso ocurre en el atrio o patio de las mujeres, que antes veíamos una división del templo. Y según la Misná también, había allí 13 cofres con entradas en forma de trompeta. Más o menos es una recreación. ¿Os imagináis a alguien que trajera una bolsa con, imaginaos, 1.000 euros y que todo fuera en céntimos de euro? Y cogían... Impresionante, se ha echado una fortuna. Bueno, esos 13 cofres eran de gran importancia para la vida religiosa judía, cuyo centro era el templo de Jerusalén. ¿Para qué se utilizaban estos cofres? Según parece ser que estaban estipulados. Los cofres 1 y 2 eran para el impuesto del templo del año. Los cofres 3 al 7 para cubrir el costo de las tórtolas, las palomas, la leña, el incienso y los vasos de oro respectivamente, es decir, servicios que tenían que ver con los sacrificios. Los cofres 8 al 12 para el sobrante de las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, las ofrendas de aves, la de los nazarenos y la de los leprosos que se habían curado. ¿Os acordáis que cuando el Señor cura a 10 leprosos dice, preséntate delante del sacerdote y la ofrenda? Pues para esto era. Y por último, en el cofre 13º, para ofrendas voluntarias. Y este es el lugar indicado. Estando Jesús sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. No que todos los ricos, que todos. La viuda pobre echó 2 blancas. También se le llamaba leptas. Parece ser es una moneda que se ha recuperado y por eso os daba una imagen con una inscripción en griego, 2 leptas. Era la moneda judía más pequeña de cobre que estaba en circulación en aquel tiempo. 2 leptas equivalían a una 64ª parte de un denario romano, es decir, el salario de un obrero. Pero aquella viuda, más allá de la cantidad, dio todo lo que tenía, el sustento para comer algo. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios ve lo que el hombre pasa por alto. Seguramente toda la gente estaba fijándose en esto que os decía antes, aquellos que venían con los bolsones y hacían ruido y daban un montón de monedas, aquella gente rica, bien vestida, de alta posición, mira, tal, era como un acto social. Algunos incluso, quién sabe si les aplaudirían. La gente se estaba fijando en las grandes ofrendas del templo. Y eso seguramente que también es en lo que se estaban fijando los discípulos. Pero el Señor vio lo que nadie más vio. Vio el humilde regalo de una viuda pobre, vio su ofrenda, el regalo y la ofrenda de aquella viuda fue aquello que él consideró digno de mencionar. Los demás donativos de aquel día en el arca del tesoro hicieron mucho ruido,
al tintinear en los recipientes con aquellas trompetas, pero la moneda de las viudas, de aquella viuda, se oyó en el cielo. El suyo sí fue un verdadero sacrificio, un acto voluntario de fe y de amor a Dios, porque el Señor reconoce y hace mención de su enorme acto de compromiso, de consagración, porque ella miró lo que ninguno de los demás miró. El Señor mira y aquella viuda también estaba mirando algo detrás de aquellas 2 moneditas. Estaba mirando al Dios que la sostenía. Estaba reconociendo con esa ofrenda de su amor y su misericordia, el amor y la misericordia de Dios sobre ella y sobre su familia. Señor, tú nos das la capacidad para poder vivir un día más y quiero entregarte todo en gratitud, en consagración, en agradecimiento y en reconocimiento a tu grandeza. Tú eres el fiel, el que nunca falla, el que siempre nos acompaña. Eso es lo que nadie más veía. Aquella mujer estaba detrás de aquella ofrenda viendo en dirección al Señor, mirando en dirección al Señor, no tanto en la cantidad que podía ofrendar. ¿Qué es lo que hay detrás de esa mujer para que el Señor la señale, hermanos? Pues teniendo en cuenta todo lo que hemos leído, ella no pertenecía a la clase dirigente, jamás tendría la capacidad de enseñar en las sinagogas, pero su teología podía enseñar y mucho sobre la humildad. Aquella ofrenda nos habla mucho sobre el estar en segundo plano, sobre una piedad notable o notoria, pese a que nada ni nadie la reconocería. Esa ofrenda nos habla y nos podía enseñar de sinsabores, de sufrimiento, de encajar golpes, de sacrificio, de perseverancia, de discreción, de modestia, de anonimatos, de desprecio, de fe, de generosidad. Nos damos cuenta que esto que aparentemente se acaba en un par de versículos es tan importante. Porque si hay una palabra del Señor en la que se nos dice guardaos de los escribas, aquí el Señor está diciendo deteneos y mirad a esa mujer. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Porque esa mujer tiene algo que enseñar. Tiene algo en lo que es ejemplar y de lo que tienen que aprender el resto. Toda aquella situación de penuria le había dado a aquella mujer un corazón lleno de compasión, de ternura y aún había aumentado su fe. Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es que como hijos de Dios, a menudo olvidamos la gracia y la misericordia recibidas. Y esta mujer no lo hizo ni los peores momentos. Hubo en ella reconocimiento y gratitud pese a todo. De esto nos hablaba al principio. Es curioso que haya escogido este pasaje Willy. Dad gracias en todo. Y esto me hacía aprender algo, hermanos, que quería compartiros también a vosotros. Hoy en día se da mucha relevancia a determinadas esferas dentro de los ministerios cristianos. Pero si como hijos de Dios dejamos de prestar atención a la misericordia de Dios, al amor de Dios, a la bondad de Dios, y si dejamos de practicar la misericordia de Dios, no somos mejores que los fariseos. Y estamos en el mismo terreno en el que se movían ellos. Es decir, estamos saliéndonos del terreno en el que debemos de transitar. Estamos torciendo los pasos. Si el Señor no es nuestro centro, si al Señor no le agradecemos la misericordia cada día que Él tiene con nosotros, y si eso no nos enseña a ser misericordiosos con los demás, hemos perdido el norte. Os dejo simplemente con unas sencillas lecciones, hermanos.
Este pasaje nos habla de alguien que lo dio todo. ¿Y a quién apunta aquella mujer? A uno que no tenía posesiones, pero enriqueció a tantos. A uno que ocupó mi lugar, a uno que dio su vida por toda la humanidad, a uno que dio todo el caudal de su sangre, a uno que se mantuvo en esa actitud y espíritu de amor hasta el final. Nos habla del Señor. Debemos de aprender a volver a la sencillez. Como iglesia, como hijos de Dios, a aprender, porque nos lo dice de otra manera también el Señor, que si decimos que tenemos fe debemos de reflejarlo con nuestras obras. Esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. A los pobres siempre los tendréis, decía el Señor. Así que siempre vamos a tener gente a la que servir, dentro y fuera de la iglesia. Si mi conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, solo me sirve para envanecerme, no estoy entendiendo nada de lo que la palabra de Dios me dice. Si únicamente a través de un gran conocimiento de la Escritura, lo único que me importa es que eso me coloca en un estatus que está por encima del resto, estoy perdiendo el norte. Esto va de contrastes. Y de contrastes válidos para hoy y para la Iglesia. El contraste entre una religiosidad interesada frente a una piedad genuina, anónima. Entre la fama y el anonimato, entre la fidelidad y la hipocresía o la simulación, entre la hipocresía y la entrega. Es una llamada a la humildad, hermanos. A rendirnos y a decirle al Señor una y otra vez, porque se nos olvida muchas veces, que no podemos, que no sabemos nada, que tenemos las manos vacías, que en nosotros no hay poder y que necesitamos desesperadamente de su amor, de su compañía, de su comunión, de su gracia, de sus recursos y de su poder para afrontar nuestra vida y todo lo que nos rodea, con nuestros hijos, en nuestra propia vida, en la iglesia, frente a las necesidades de las personas que nos rodean. Para todo eso necesitamos el poder del Señor. Nuestra mayordomía no va de cantidades. Esta historia demuestra que en el reino de Dios la fe y nuestras contribuciones no se miden por parámetros humanos, sino por nuestro amor y por nuestro compromiso. No se mide por el estatus social y económico, sino por las formas sencillas de obedecer y de servir al Señor. Quien dé un vaso a un profeta, quien dé un vaso a uno de mis discípulos, no quedará sin recompensa, decía el Señor. Os digo que donde quiera que se nombre, cuando estaba hablando de aquella mujer que quebró el frasco de alabastro y que ungió al Señor ante su sepultura, Marcos 14:9 dice: de cierto que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquella mujer que fue la única que percibió lo que iba a acontecer, aquella que gastó todo lo que tenía en un perfume de gran precio, se postra delante del Señor, lo quiebra, unge la cabeza y los pies del Señor. Nos está hablando de que esa persona era una persona con una enorme madurez, que estaba percibiendo una verdad que ningún otro había percibido. Y por eso el Señor, igual que a la viuda, la menciona, la reconoce y la exalta.
Y es que Dios exalta a los humildes, a los menesterosos, a los afligidos y a los que se humillan. Os dejo con un pasaje del Salmo 101. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El que no se conforma, el que sigue invirtiendo todas sus energías, todos sus recursos en buscar la presencia del Señor, el que busca cada día ser más santo, el que busca cada día ser más fiel al Señor, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Un día estaremos con el Señor, pero qué pena que llegar a la presencia del Señor y darte cuenta de que gastaste todas tus energías, todos tus recursos, todo tu tiempo en lo que no aprovecha. Qué pena que no tengamos nada que decirle, nada que ofrecerle al Señor después de esta grande obra de gracia y de amor y de misericordia que Él nos dio. Que el Señor nos ayude a aprender de esta mujer invisible, ignorada, pero con una profunda sensibilidad, madurez y entrega por el Señor. Que Él sea la gloria. Señor bendito, gracias por enseñarnos que necesitamos continuamente revisar, Señor, nuestras convicciones, lo que hemos aprendido, y que una y otra vez, Señor, tú nos das la palabra adecuada para que no nos salgamos del camino, sino que podamos perseverar en el camino recto, ese camino que es angosto, difícil, estrecho, pero que es seguro porque ahí está tu santa voluntad. Oramos, Señor, que tú nos ayudes y nos des la gracia para, Señor, cada día, Señor, ser transformados por tu mano, ser más humildes, temblar delante de tu palabra y manifestar esa consagración, esa fidelidad, esa piedad que para todo aprovecha. Líbranos, Señor, de confundir las prioridades, Señor, y ayúdanos a buscarte de corazón y a servirte de corazón conforme a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser tus manos, ayúdanos a ser tu boca, ayúdanos a ser tus pies, ayúdanos a imitarte a ti. Quédate con nosotros, Señor, y síguenos hablando al corazón. Despídenos ahora en tu paz y bendición hasta que nos volvamos a reunir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.